Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo universitario que se paga parcialmente con los impuestos que tributan los habitantes de este país, y en este año que el canal cumple 43 años y la universidad 85, los dos, la Facultad de Medicina a través de la Cátedra de Envejecimiento y el Observatorio del Desarrollo, sacaron el quinto informe, y este está planteado en zonas azules, que es una denominación llamativa, y tengo el placer de tener con nosotros a Emiliana Rivera y a Agustín Gómez, por cierto, para que si alguien me vio titubear, yo soy hace como 12 años soy adulto mayor, entonces por eso puede venir el asunto, pero los 4 informes anteriores son muy valiosos y van sobre otras cosas. Este se centra en ese tema, y claro, uno podría decir Team Marín de Doping Way, podría decir uno, bueno, puedo vivir en Italia, puedo vivir en Japón, puedo vivir en Grecia, en California o en Nicoya. Por favor, cuéntenos ustedes del informe. Sí, bueno, muchísimas gracias primero que todo, Emiliana, Rafael, por la invitación. Este informe salió como una inquietud que teníamos dentro de la línea de investigación del observatorio por caracterizar el comportamiento de las zonas azules. Las zonas azules típicamente han sido, digamos, caracterizadas e inclusive comercializadas como una marca como tal, desde que los investigadores y demógrafos identificaron en Cerdeña que había una comunidad en donde la probabilidad de vivir era muchísimo mayor que lo que se encontraba, digamos, en el resto del país. Y empezaron a caracterizar esas, digamos, esas cualidades, qué era lo que había, cómo era lo que, digamos, se interiorizaba en esas zonas, cuáles eran sus costumbres. Y de ahí, a partir de una, digamos, investigación periodística, de un periodista de la National Geographic, empezaron a identificar, digamos, otras posibles comunidades con esos mismos lineamientos. Y quisimos analizar dentro de ese contexto y dadas los cambios demográficos que se podían estar dando actualmente en Costa Rica y en el mundo, si nosotros podríamos afirmar la sostenibilidad de las zonas. Digamos, si eso quiere decir que las siguientes generaciones y los siguientes centenarios iban a tener las mismas capacidades o las mismas probabilidades para poder, digamos, llegar a ese lugar. Y lo que hemos tratado de identificar en la literatura es que puede que eso no sea tan cierto, en función de los nietos o de los bisnietos de esos centenarios que no están siguiendo estrictamente las mismas condiciones que dieron origen a las zonas azules hoy como se conocen. ¿Por qué, digamos, llegamos a ese análisis o a esa reflexión? Primero, porque hay cambios en los hábitos de consumo de estas personas. Hay un componente muy fuerte relacionado con los temas de migración. Eso quiere decir que ya las personas no se quedan en las mismas comunidades donde nacieron o donde persistieron. Y también hay un componente muy interesante en el tema de las costumbres alimenticias. ¿Eso qué quiere decir? Hay una mayor exposición, digamos, por oferta en las zonas en donde las costumbres alimenticias o los patrones alimenticios han cambiado. Eso, además de otras valoraciones que hemos tenido a nivel nacional. Por ejemplo, hay un informe del Ministerio de Salud que nos alerta sobre todos los componentes asociados a obesidad de las nuevas generaciones, en específico de los niños de 12 a 18 y de 18 también, digamos, un poco más en el estado de situación nutricional de Costa Rica, que nos llama a la reflexión. Entonces, si nosotros empezamos a analizar todas estas características, hay evidencia que uno podría decir que en los próximos años no va a ser sostenible por muchas razones. Vamos a llegar a vivir más años, pero por avances tecnológicos o por avances, digamos, relacionados a otros temas, no necesariamente por estos conceptos que reflejan una zona azul como tal.
Además de estar con el observatorio, doña Emiliana está también con el INISA, y el INISA que cumplió años este año, o que cumplió un número múltiplo de 5 este año, es un centro que se preocupa por la salud. Cuéntenos usted desde la visión de INISA, porque usted, o del observatorio de INISA, ¿cómo ve usted la circunstancia? Bueno, realmente el apoyo nuestro es siempre a la universidad, ¿verdad? Desde la parte de investigación, ¿verdad? Eso es importante. Y enfocándonos en el tema de envejecimiento, ¿verdad? Un tema que para Costa Rica es trascendental por el acelerado crecimiento que tiene el país, y hemos querido dar énfasis tanto en la Facultad de Medicina, en el Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo y en el Instituto Nacional de Investigaciones en Salud, realmente en el tema que tiene un gran desafío para Costa Rica, ¿verdad? Que es el crecimiento de las personas adultas mayores día con día. O sea, hoy hay más adultos mayores que ayer, pero bastantes. Y realmente nos interesa a nosotros centrarnos en la situación, ¿verdad?, que vive esta población, sus necesidades, sus requerimientos, ¿verdad? Porque efectivamente los estudios o los informes que desde el observatorio se han elaborado, si bien es cierto, podemos decir que hay un grupo importante de personas adultas mayores que están en buenas condiciones, en un envejecimiento activo y saludable, ¿verdad?, como lo vemos. Hay otro grupo importante que no la está pasando bien, ¿verdad? Que la está pasando realmente en condiciones de pobreza, en condiciones de soledad, en condición de enfermedades. Con esas condiciones y otros temas, y tal vez el cambio de INISA, que lo referiremos en el siguiente segmento. Mi nombre es Gabriela Mayorga y esto es Economía para Llevar. Hoy el tema es envejecimiento. ¿Sabe cuánto podría vivir? Ahorrar para esos años es importante, pero hacerlo de forma individual no es suficiente. La población de 65 años y más en Costa Rica se duplicará en los próximos 20 años. Las cifras establecen que para el 2050, 25 de cada 100 personas tendrán 65 años y más. Hoy, en comparación, esa relación es de 11 personas por cada 100. Somos cada vez más viejos porque hay un aumento de la esperanza de vida y bajos niveles de fecundidad. Cada vez nos reproducimos menos y, de hecho, en Costa Rica no alcanzaremos a ser 6 millones de habitantes. Y por el contrario, la curva es descendente a partir del año 2045. En Costa Rica vivirán 3 millones de personas en el año 2088, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 3 millones. Suena a muy pocas personas. Pocos y muy viejos, porque la esperanza de vida aumentará. Si hoy en promedio la esperanza de vida es de 80 años, a futuro alcanzará a los 84 años para el 2050 y los 89 para el 2100. Siendo cada vez un país de menor cantidad de habitantes y con mayoría de adultos mayores, los retos para sostener la economía, el trabajo y la calidad de vida no son un problema menor. La visión de largo plazo que sobrepase políticas cortoplacistas será vital para que se tomen decisiones urgentes. Con ese objetivo, las personas estudiosas que están en los centros de investigación de las universidades deben ser luz para las acciones que nos acerquen a un mañana envejecido, pero con mejores garantías de disfrute. Continuamos, amigas y amigos, difundiendo la investigación que INISA, Facultad
de Medicina y el Observatorio del Desarrollo involucran en este quinto informe, que por cierto se puede obtener en línea. Pero la otra cosa que quiero decir es que casi me pellizqué cuando leí el informe porque lo usaron usando GPT. Y yo, que al principio sabía que existía y medio le tenía miedo, los adultos mayores somos así, pero tal vez no sé cuál de los dos me quiere contar de la experiencia de usar inteligencia artificial en este informe. Sí, hay digamos, un uso que nosotros le dimos a las diferentes herramientas de inteligencia artificial para sistematizar procesos de revisión e inclusive para revisar posibles, digamos, errores a la hora de redactar el informe, inclusive tanto a nivel de gráficos como a nivel, digamos, de texto. Entonces, aprovechando las bondades que dan las diferentes herramientas de inteligencia artificial, muchos de los documentos que hoy uno puede encontrar, aunque no son explícitos, lo hacen. Nosotros siempre desde el observatorio hemos tratado de ser muy transparentes en las metodologías que utilizamos y consideramos que hay que hacer de ahora en adelante digamos, unas notas aclaratorias en para qué lo usamos y cómo lo usamos. Es realmente una maravilla el poder investigar más de 200 documentos, más de 300 páginas web y poder sistematizar de ahí la información para que uno como investigador pueda valorar siempre, digamos, los resultados. Entonces esa es una experiencia que ya desde hace un par de años venimos piloteando con diferentes modelos de inteligencia artificial, que ya hemos sistematizado también una metodología. Entonces, mucho de lo que nos sirvió también fue para contrastar, por ejemplo, datos económicos o informes oficiales de Naciones Unidas, de la OPS, inclusive del Banco Mundial, en donde abordan estos temas de las personas centenarias y de las zonas azules, para tratar de encontrar patrones o para tratar de encontrar información que nos fuera útil para llegar a digamos, a los hallazgos o a las reflexiones que tuvimos. Entonces, esa fue parte del proceso que realizamos en este informe y en los posteriores que también vamos a seguir desarrollando. Qué bueno, y si quieren regresemos lo que iba a decir del INISA es que efectivamente el INISA, que empezó preocupándose por los niños desnutridos, esa fue, hasta donde yo entiendo, la primera tarea que el INISA se abocó, ahora está preocupado por el otro lado totalmente de la pirámide poblacional. Y la pirámide poblacional, cuando el INISA empezó, era así, como se ve en mis dedos, en mis manos, y ahora entiendo que es así. Sí, es otra forma. Claro, tiene otra dinámica, ¿verdad? Lo que les comentaba al principio, ¿verdad? Un tema de envejecimiento poblacional. Vamos a ver, a mí me parece que la Universidad de Costa Rica ha incursionado en diferentes programas, ¿verdad? A nivel general, en el tema del envejecimiento. Nos falta un poco más de articulación de todos estos programas, pero al igual que el INISA, ¿verdad? Y la Facultad de Medicina, en el caso de nosotros, del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo, creo que, y si contabilizamos, ¿verdad?, otras unidades, se le ha dado un acento muy importante al tema del envejecimiento. Pero yo creo que rescatando un poco lo que señala nuestro quinto informe, que efectivamente, como ya lo han señalado, trata sobre zonas azules, sobre el origen, sobre el concepto, sobre los factores asociados a la longevidad excepcional. Yo creo que es importante, bueno, aquí ratificar, ¿verdad?, el tema de longevidad excepcional. ¿Qué estamos diciendo cuando hablamos de este tipo de longevidad? Y es que cuando nos referimos a este tema, estamos hablando de personas que viven muchos años, de personas que superan los 100 años de edad. Estamos hablando de personas que tienen una vida saludable, activa, hasta edades muy avanzadas. Y también estamos hablando de gente que tiene tasas de enfermedad coronaria, de cáncer, demencias muy bajas, ¿verdad? Y bueno, es un poco lo que rescata el informe. ¿Cuáles son esos factores que nos permiten tener esa longevidad excepcional? Otro aspecto que quisiera señalar del informe
es que efectivamente lanza una alerta, lo que decía Agustín hace un momento, lanza una alerta sobre los desafíos que de no atenderse van a tener que ver con la sostenibilidad de estas regiones. Van a desaparecer o las vamos a preservar. Y por otro lado, llama a la reflexión, ¿verdad? Llama a la reflexión sobre cómo preservar un estilo de vida saludable simple. Imagínense que no estamos hablando de cosas sofisticadas, de atención en salud especializada o de recursos económicos, no estamos hablando de genética. Estamos hablando de un estilo de vida simple, cómo poder incorporarlo en nuestra vida diaria. Y cuando hablamos de zonas azules, que son 5, ¿verdad? Y usted las mencionaba. Todas alrededor del trópico de ¿qué es? Cáncer. Es que son zonas con características, digamos, aunque en distintos lugares, con características similares. Estamos hablando de Okinawa en Japón, estamos hablando de Cerdeña en Italia, Ikaria en Grecia, Loma Linda en Estados Unidos y la península de Nicoya en Costa Rica. Imagínense las distancias, pero son zonas geográficas con características bastante similares que podemos pues, analizarlas, porque el tema no es copiarla, el tema es cómo la adaptamos a nuestra realidad, porque copiarlas es muy difícil. Creo que usted quería decir algo, Agustín, no, como un minuto. Entender las dinámicas que existen y las diferencias también significativas. A veces el entender el contexto de el hacer ejercicio, digamos que es caminar, que es desempeñarse, que es ser funcional, no necesariamente, digamos, en cada una de estas comunidades se entiende de la misma manera, e inclusive la espiritualidad y el vivir en familia, digamos que son aspectos que son muy diferentes, inclusive a lo interno de Costa Rica. Digamos, las familias con personas adultas mayores tienden a ser muy diferentes en el Valle Central a diferente en otros lados. Pues iremos a profundizar en eso y todo lo que ustedes quieran en el tercero y último segmento. Quiero externar mi cordial y efusivo saludo para el programa Economía y Sociedad, dirigido por don Juan Rafael Vargas, en su 25 aniversario. Suena un tanto sencillo de decir, pero 25 años son bastante para mantenerse vigente, y eso básicamente denota la calidad con la cual y la seriedad con la cual el doctor Vargas ha trabajado para que este programa sea sostenible por tanto tiempo. Así que una felicitación enorme y ojalá pues se mantenga vigente por mucho más tiempo. Continuamos, amigas y amigos, entendiendo y de alguna manera felicitándonos porque la única zona azul que hay al sur del río Bravo está en Nicoya. Por ejemplo, la gente de Cahuita podría decir, ¿y por qué nosotros no? Bueno, pues, posiblemente no es tan clara la explicación, pero yo que no soy médico, sino un economist teacher, podría tener algunas conjeturas, pero ustedes sí saben y yo no. Explíquenos. Sí, de hecho hay investigaciones recientes, digamos, que están apuntando a que Costa Rica podría tener, digamos, otras zonas, otros espacios con características similares. Sin duda, para poder llegar a eso se requiere de investigación clínica, investigación inclusive a nivel de registros, de actas de nacimiento, porque ese es uno de los aspectos más cuestionados en temas de cómo sostener, digamos, la evidencia científica que realmente una persona nació en 1920 y que hoy ya goza más de 100 años.
Pero sí, dejando, digamos, eso que es un factor sumamente importante, también hay que contextualizar cuáles son las características de esa zona. Generalmente nosotros estamos, o la evidencia, lo que nos ha estado diciendo es de nueve grandes aspectos, que es la dieta, el tema del movimiento natural, el tema hay un propósito de vida claro, el tema de la reducción del estrés, la regla del 80%, eso significa dejar de consumir alimentos cuando yo ya llegue a esa cifra. El tomar con moderación, digamos, es uno de los aspectos característicos de eso. La pertinencia espiritual más allá de la fe en la cual, digamos, creamos. El tema de la familia y el tema de este concepto que es la familia ampliada que estamos hablando fuera de cámara, que es el tema de la tribu. Digamos, no es solo mi familia de sangre, sino cómo yo me inserto dentro de esa comunidad y qué tan funcional soy en ese aspecto. Entonces, el llegar a caracterizar eso con evidencia, con trazabilidad, con sentido de pertenencia en cada uno de estos lugares es complejo y lleva años. El doctor Luis Rosero empezó estas investigaciones en los 80 para poder caracterizar, digamos, eventualmente las zonas y hasta el 2004, 2005 fue que se pudo materializar, digamos, el concepto. Eso también tiene que ver con cuándo fue que se empezaron los estudios en Italia, pero son procesos largos, son procesos en los cuales hay que ir evolucionando, hay que ir visualizando tendencias, y eso es una de las cosas que Emiliana decía que estamos llamando a la reflexión y a la discusión, de si realmente los patrones que estamos viendo hoy en Costa Rica, más allá de que podamos darle una sostenibilidad como país a la península, es si realmente queremos llegar a una edad longeva viviendo bien, que es diferente llegar a una edad longeva con discapacidad o con ciertas restricciones, y eso es una de las enseñanzas más grandes que a partir de esta investigación podemos aportar. Realmente hay características que sientan las bases de cómo uno debe prepararse para la vejez y afrontar esa vejez. Pues tal vez un detalle antes de que se nos acabe este segmento es dónde pueden las amigas y amigos encontrar el informe. Puede ser que en más de un lugar, pero díganos solo por lo menos uno, el más cortito. En la página del Observatorio del Desarrollo, la pueden buscar así en internet, digamos, usan cualquier navegador y ponen Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo y les va a salir casi que en la primera página el informe. No está tan fácil. Yo lo estuve buscando ayer. Vamos a cambiarlo, entonces no se preocupe, pero ahí es donde se puede encontrar. Debería estar. Debería, sí. No, que quería un poco enfatizar en lo que Agustín ha señalado, pero que es importante la reflexión que hagamos hoy día, porque la globalización alimentaria, el desarrollo económico, ¿verdad?, el tema de la creciente urbanización, el avance tecnológico, que es una ventana de oportunidad, ¿verdad?, para crecimiento, también nos marcan grandes desafíos, porque cambian la realidad, los factores sociales y culturales que hemos visto en estas zonas, ¿verdad? Y es un poco lo que llamamos nosotros al cuestionamiento sobre la sostenibilidad, ¿verdad? Cómo las investigaciones que la misma Universidad de Costa Rica ha llevado a cabo demuestran que las personas adultas mayores centenarias presentan menos riesgos de enfermedad que sus hijos y que sus nietos. Y eso yo creo que nos tiene que llamar la atención. Ese es un hallazgo muy importante. Para la prevención y para la promoción de la salud, ¿verdad? Cómo poder continuar con una alimentación saludable, cómo poder continuar con un ejercicio, una práctica de la actividad física, las redes sociales familiares y comunitarias que son tan importantes, lo veíamos en las 5 zonas azules, redes sociales, familiares y comunitarias. Pero perdón, ahí voy a hacer una nota de pie de página. No son las redes sociales en internet. No, eso es otra cosa. No, es que es otra cosa sí. y posiblemente el factor más grande, la globalización es muy buena porque uno puede tal vez probar saque como parte de... No me llama la atención, más bien matcha, que es algo que si no fuera por globalización uno no probaría, es un té verde que no es té verde exactamente, pero las redes sociales que no se pueden impedir, pero yo creo que eso sí es
nefasto. Bueno, eso es importante. Hablamos también del tema del plan de vida o propósito de vida. Todos tenemos que amanecer con una idea de qué queremos hacer en este mundo. Y el tema de espiritualidad, ¿verdad? Que más allá del credo tiene que ver con ese cuidado mutuo, con ese compromiso en la comunidad y con su familia y con una generosidad. Y con uno mismo, creo. Pero Sí, claro. hay un tema que si usted lo observa a partir de las entrevistas que se le hacen a los centenarios, es esa felicidad con la que goza, ¿verdad? Esa alegría. Todos manifiestan que siempre bailan, ¿verdad? Que siempre se reúnen, que siempre ese gozo que es un gozo genuino. Entonces yo creo que tenemos que aprender muchísimo de los centenarios, ¿verdad? Y tenemos que apropiarnos de ese estilo de vida, vuelvo a insistir, de un estilo de vida simple, ¿verdad? Para que podamos realmente trascender. Muchísimas gracias, señora Rivera. Y con esa simplicidad invitamos a las amigas y amigos a que se mantengan con los espléndidos programas de 15 UCR, que este año cumplió 43 años, en esta universidad que este año cumplió 85. Cuídense mucho.